Lejos de la Tierra, Saturno está orbitado por el satélite más complejo y misterioso del sistema solar. Pero, ¿qué hace que Titán sea un cuerpo celeste tan único en nuestro sistema? ¿Por qué ha atraído tanta atención? La cantidad de características increíbles de este satélite merece su propio documental. Nuestro vídeo de hoy abordará la atmósfera única de Titán, la presencia de líquido en su superficie, un paisaje muy parecido al de la Tierra, un océano de agua templada, lluvias que te dejarían sin aliento y finalmente una forma de vida que no todo el mundo será capaz de imaginar. Estos misterios nos empujaron a investigar toda la información disponible sobre Titán e intentar condensarla en un solo vídeo. Este satélite, que recuerda a la Tierra primitiva y fría desde el punto de vista científico, te invita a sumergirte en su naturaleza enigmática. Entre las 63 lunas conocidas de Saturno, Titán destaca de inmediato como la más grande, y realmente es gigantesca. Su diámetro es de unos 150 kilómetros. Es mayor que Mercurio y solo un poco más pequeña que Marte. Aunque su tamaño permite que cualquier astrónomo aficionado pueda observarla, incluso sin un telescopio profesional, hasta hace poco seguía siendo un gran misterio. Esta luna fue descubierta en 1655 por el astrónomo Christian Huygens, que notó un objeto moviéndose junto a Saturno. Ya había sido avistada antes, pero se pensaba que era una estrella. Fue visitada por primera vez por la sonda Pioneer 11 y más tarde por las Voyager 1 y 2. Sin embargo, aquellas primeras imágenes mostraban muy poca información sobre el satélite, aunque ya dejaban entrever algo inusual. La neblina que ocultaba Titán a los ojos de los científicos resultó estar formada por capas, con una superior compuesta principalmente de hidrógeno y nitrógeno. Nuevos intentos de estudiar Titán con el telescopio Hubble no tuvieron éxito. La investigación fue reactivada gracias al célebre astrofísico y divulgador Carl Sagan, quien propuso que, si la temperatura en la superficie de Titán es de unos 179 oC, el metano, que se licúa a esa temperatura, podría cubrir toda la superficie. Esto significaría que Titán es el lugar al que ir si quieres ver un océano de metano. Cualquiera que use una cocina de gas conoce el metano. Es el gas que encendemos para cocinar. Ahora imagina un lugar donde este gas se convierte en líquido, cae del cielo en forma de lluvia, alimenta ríos de metano, y estos desembocan en enormes mares de metano. En 1997 se lanzó la sonda Cassini hacia Saturno, con la misión de estudiar tanto el planeta como sus satélites. Aunque Titán no era el objetivo principal, la misión incluía un módulo especial de aterrizaje, Huygens, que fue enviado hacia la Luna en 2004. Casi la mitad de los datos registrados durante el descenso se perdió, pero aún así tuvimos la oportunidad de revivir el viaje hasta la superficie de Titán. El descenso duró unas 2 horas y media. La atmósfera de Titán resultó ser tan densa que Huygens bajó lentamente con un paracaídas. Se desvió de su trayectoria y giraba tan rápido que muchas de las imágenes obtenidas salieron arruinadas. Aún así, aquel viaje reveló en detalle la magnitud de su atmósfera. Resulta que la atmósfera de Titán se eleva más de 480 kilómetros sobre la superficie, lo que supone un récord en todo el sistema solar. La atmósfera está claramente dividida en varias capas, compuestas por diferentes sustancias y muy diversas en cuanto a temperatura, mientras que en la superficie la temperatura ronda los 179 oC, a unos 320 kilómetros de altura. Es bastante más cálida, solo unos 90 oC. En la parte más alta, el cielo de Titán,
adquiere un tono azulado, ya que está compuesto principalmente de nitrógeno e hidrógeno. Pero a partir de unos 400 kilómetros, comienza a formarse la conocida neblina anaranjada, que se extiende hasta los 100 kilómetros y solo se disipa al acercarse a la superficie. A unos 50 kilómetros de altitud, la superficie del satélite empieza a ser visible. Para muchos resultaría sorprendentemente familiar, ya que el paisaje incluye montañas y ríos. Durante el aterrizaje de la sonda Huygens, se descubrió que la capa de neblina anaranjada es bastante opaca y uniforme en todo su espesor. La luz del sol prácticamente nunca llega al suelo. Así es como se vería un día soleado en Titán, a mediodía. Aunque la superficie presenta cierta textura, en general es bastante plana, con las elevaciones más altas, alcanzando apenas 1 kilómetro de altura. Observa esta primera imagen tomada por Huygens al aterrizar. Probablemente la nave descendió en el lecho seco de un antiguo río de metano, donde quedaron piedras de hielo pulidas que parecen guijarros. Esas rocas habrían permanecido intactas desde la época en que el río todavía estaba lleno de metano líquido. Lo curioso es que no había rastro de líquido. Entonces, ¿a dónde fueron los supuestos ríos de metano? Tras procesar las imágenes del aterrizaje, algunas se combinaron en este mosaico. En él puede verse un sistema fluvial con numerosos ramales, no muy diferente a ciertos paisajes terrestres. Esto dio pie a varias teorías sobre el paradero del líquido. La primera, bastante terrestre, es que Titán atraviesa ciclos climáticos. Las lluvias de metano llenan los cauces y después estos vuelven a secarse. La segunda teoría propone que esos ríos se alimentaban de manantiales subterráneos de metano líquido que por algún motivo han dejado de funcionar. A partir de ahí, la sonda Cassini recopilaría más datos a lo largo de 127 sobrevuelos de Titán. Gracias, por ejemplo, a esta fotografía de la atmósfera, empezamos a comprender por qué es tan opaca. Está formada por múltiples capas. La primera capa es, de hecho, la mayor fábrica de compuestos orgánicos complejos de todo el sistema solar. A más de 480 kilómetros de altura, el metano, el nitrógeno y el hidrógeno quedan expuestos a la radiación solar y se transforman en elementos más complejos que poco a poco descienden hacia la superficie, formando nuevas capas. La segunda capa se sitúa entre los 320 y 400 kilómetros de altitud y está formada por una neblina de tolinas. Un ejemplo de tolinas en la Tierra es el hollín que se produce en los procesos de combustión. La tercera capa comienza a unos 320 kilómetros y está compuesta por el gas etano. Aquí los científicos observaron un fenómeno único, un efecto antiinvernadero. En la Tierra, los gases de la atmósfera retienen el calor y calientan la superficie, dando lugar al efecto invernadero. En Titán, la neblina de tolinas y el etano generan el efecto contrario. Forman una especie de escudo que retiene el calor del Sol a unos 400 kilómetros de altitud y al mismo tiempo mantiene las gélidas temperaturas de 139 oC cerca de la superficie. A unos 100 kilómetros de altura, Titán incluso tiene algunas nubes, aunque son muy escasas. Y aunque el clima en Titán cambia con mucha más rapidez que en la Tierra, hace relativamente poco se registró una auténtica tormenta tropical de metano alrededor del ecuador de esta luna. Así es como se veía desde la Cassini. Por su forma tan peculiar, se la apodó la flecha. Se extendía por un área de unos 500.000 kilómetros cuadrados. La lluvia de metano que caía durante la tormenta era muy distinta a la que conocemos en la Tierra.
Imagina gotas del tamaño de una pera descendiendo tan despacio que podrías esquivarlas sin dificultad. Huygens y Cassini lograron confirmar la composición de la atmósfera. Al igual que la de la Tierra, está compuesta principalmente por nitrógeno, pero contiene además un 3,5 de metano. Sin embargo, lo interesante no era tanto ese dato. En la Tierra y en muchos otros planetas, los procesos químicos se producen cerca de la superficie. En Titán, en cambio, su reactor químico se encuentra a unos 480 kilómetros de altitud, lo que provoca que enormes cantidades de compuestos orgánicos vayan descendiendo poco a poco hasta el suelo. Hace unos 500 millones de años, la Tierra era exactamente igual. La única diferencia es que nuestro planeta era más cálido por su cercanía al Sol, y aquellas sustancias orgánicas que caían del cielo no se depositaban sobre un terreno de hollín y metano líquido, sino que iban a parar a océanos llenos de agua. Tras estudiar la composición de la atmósfera y sus capas, los científicos se toparon con otro enigma. Los cálculos indican que el metano presente en la atmósfera debería haberse agotado apenas 10 millones de años después de su formación. Y sin embargo, no ha desaparecido. Algo sigue reponiendo el metano, manteniendo su nivel constante durante más de 500 millones de años. Algunos científicos han propuesto que, durante la formación de Titán, se acumuló tanto metano que la reserva aún no se ha agotado. Otros sugieren que el metano se produce mediante procesos químicos en la superficie, e incluso que existen organismos que lo generan como parte de su ciclo vital. Este fue el primer indicio de una posible, aunque primitiva, forma de vida en Titán. El segundo misterio al que se enfrentaron los investigadores fue la cantidad de hidrógeno en la atmósfera. Debería haber 2 veces y media menos de lo que realmente se observa. No estaba claro de dónde salía tanto hidrógeno, ni por qué estaba distribuido de manera tan desigual. A nivel de superficie, hay menos hidrógeno del esperado, mientras que en las capas altas hay casi el doble de lo previsto. Esto llevó a los científicos a plantear la posibilidad de procesos biológicos que consuman el hidrógeno al descender hacia la superficie, provocando esa carencia. Dejando estas incógnitas sin resolver, volvamos nuestra atención a la superficie de la Luna. Mira esta fotografía tomada con la cámara BIMS. Es una aproximación de cómo se vería el terreno de Titán. Esta es una aproximación de cómo se vería la superficie a simple vista. Se parece bastante a la Tierra, ¿verdad? Las siguientes imágenes refuerzan aún más esa semejanza. Este mapa topográfico captado por radar vuelve a provocar una sensación de déjà vu al compararlo con nuestro planeta. Conviene señalar que en Titán hay muy pocos cráteres provocados por impactos de meteoritos. El mayor de ellos, el cráter Minerva, alcanza unos 800 kilómetros de diámetro. La ausencia de cráteres se explica por la atmósfera extremadamente densa, donde cualquier objeto pequeño simplemente se desintegra. Sin embargo, incluso en esas condiciones, los cráteres son demasiado escasos. Esto plantea un problema a los científicos que estudian la superficie, ya que reduce mucho las posibilidades de calcular la antigüedad del relieve. En consecuencia, no se puede afirmar con certeza lo activa que es Titán desde el punto de vista geológico, ni si cuenta con un sistema de placas tectónicas como el terrestre. De hecho, su superficie resulta sospechosamente lisa. Veamos ahora Titán sin atmósfera para localizar nuestro siguiente punto de interés. Al principio, las zonas oscuras que se observaban llamaron mucho la atención de la comunidad científica. Se pensaba que ahí se encontraban los océanos de metano. Sin embargo,
Cuando Huygens aterrizó exactamente en esa región, no encontró ningún líquido. Al examinarlo con más detalle, resultó que esas manchas oscuras eran desiertos. Al compararlos con desiertos terrestres, se comprobó que son extraordinariamente similares y que se formaron mediante los mismos procesos que en la Tierra. Gracias al sistema climático de Titán, con sus propias estaciones y patrones de viento, se originó un sistema de dunas compuesto de hollín de tolinas y sustancias orgánicas. Eso sí, en Titán, debido a la baja gravedad, basta con un viento de apenas 18 kilómetros para desatar una tormenta de polvo. Aunque la arena de Titán es orgánica, a diferencia de la terrestre, los científicos aún no saben exactamente cómo se originó. En un principio, se pensó que se formaba a partir de los restos de metano que caen con la lluvia, ya que, en estado líquido, el metano arrastra partículas de hollín desde la atmósfera hasta la superficie. Al evaporarse, esas partículas se acumulan y forman la arena. Pero como en Titán llueve muy poco, la teoría más aceptada ahora es que esa arena cae directamente de la neblina de tolinas, como si fuese nieve cubriendo el terreno del satélite. Tras estudiar las primeras imágenes que mostraban cauces de ríos secos, los científicos comenzaron a buscar líquido. El primer lago de metano, al que llamaron Ontario Lacus, se descubrió en el polo sur de Titán. Es el único lago que aún permanece en esa zona, aunque en sus alrededores se han encontrado muchos lagos secos. Los investigadores siguen debatiendo qué puede haber en el fondo de esos lagos y de qué están compuestas sus orillas. En cambio, en el Polo Norte se descubrieron auténticos mares con ríos que desembocan en ellos. El Kraken Mare y el Ligeia Mare son objetos únicos en todo el sistema solar, pues se trata del único lugar, aparte de la Tierra, donde se ha encontrado líquido en la superficie. El gran misterio sigue siendo la respuesta a la pregunta de si este satélite puede albergar vida. Existen dos enfoques que considerar. Basándonos en las condiciones a las que estamos acostumbrados en la Tierra, debemos fijarnos en el siguiente hecho. En la superficie de Titán se han descubierto criovolcanes, donde el agua líquida brota a través de grietas en el hielo. Esto significa que bajo la corteza helada de Titán se esconde un océano de agua templada. Ese océano no entra en contacto con el núcleo del satélite, sino que queda atrapado entre dos capas de hielo, una por encima y otra por debajo. Sin embargo, debido a la atracción gravitatoria de Saturno, es evidente que en su interior se producen mareas que no solo calientan el océano, sino que también fracturan la capa superior de hielo. El agua, mezclada con grandes cantidades de acetona, escapa a la superficie y allí se combina con la arena orgánica que cae del cielo. En conjunto, esto reproduce las mismas condiciones que existían en la Tierra hace 500 millones de años. La única diferencia es que Titán está mucho más lejos del Sol y es considerablemente más frío. Precisamente por eso, estos procesos fascinan tanto a los científicos. Podrían ayudarnos a comprender en qué condiciones apareció la vida en la Tierra. Podríamos llamar al otro enfoque la vida según Titán. A primera vista, en un entorno tan frío, con una cantidad tan enorme de hidrocarburos y sin oxígeno ni agua líquida, parecería imposible que existiera vida. De hecho, la superficie es básicamente un lago de gasolina congelada. Sin embargo, incluso en estas condiciones, la vida es posible. El científico Chris McKay sugirió que en Titán podrían existir bacterias metanógenas, igual que en la Tierra. Estas bacterias se alimentan de hidrógeno y acetileno, y en ese proceso producen metano.
Esto explicaría por qué hay tan poco hidrógeno cerca de la superficie y por qué hay tanto metano en la atmósfera, cuando debería haberse evaporado hace millones de años. Parecería, pues, que esta podría ser la respuesta. Y sin embargo, queda un pequeño problema. El metano y el etano no actúan como el agua en lo que respecta al desarrollo de la vida. El agua es un disolvente excelente que ayuda a los microorganismos a eliminar desechos y a disolver sustancias tóxicas. En cambio, el metano y el etano, en estado líquido o sólido, no son adecuados para funcionar con la membrana celular, la parte de la célula encargada de la filtración y la protección. Pero recientemente, científicos chinos lograron sintetizar los llamados azotosomas, compuestos orgánicos capaces de formar una membrana protectora para una célula que viva en un entorno de este tipo. Y es posible que este tipo de membrana se forme de manera natural en el metano y el etano de la superficie de Titán. Además, observaciones realizadas con los radiotelescopios ALMA en el desierto de México revelaron la presencia de una sustancia a partir de la cual podrían formarse esos azotosomas capaces de proteger células vivas en Titán y en cantidades suficientes como para albergar hasta 1 quintillón de organismos en un área de apenas 1 metro cuadrado. Cualquier intento de negar la posibilidad de vida en un entorno de metano se vino abajo tras el hallazgo de un extraño lago de asfalto en la Tierra. Está compuesto casi por completo de asfalto natural, petróleo y muchos compuestos de hidrocarburos complejos. Las muestras recogidas allí mostraron millones de bacterias anaerobias vivas. Ciertamente, eran organismos antiquísimos, pero vivían perfectamente en ese entorno terrestre. Además, estas bacterias se alimentan de hidrocarburos y descomponen el crudo. Aunque el régimen de temperaturas en Titán es mucho más bajo que en la Tierra, y los procesos químicos son más lentos que en nuestro planeta, la vida en este satélite es posible, e incluso podría ser bastante diversa, no muy distinta a la que surgió en la Tierra hace 500 millones de años. Un tipo de vida que apenas podemos imaginar, pero que podría existir tanto en la superficie como bajo el hielo, en un océano cálido de agua. Lo único que podemos hacer nosotros y los científicos es esperar al próximo viaje a Titán para acercarnos un poco más al misterio del origen de la vida. Pero incluso ahora, tú, al igual que miles de entusiastas, puedes observar Titán con telescopios y estudiarlo con interés. Un espejo frío, pero vivo, del pasado de la Tierra.